nuestra entrevista vamos a hablar con Silvia Guevara. Ella es subdirectora del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, INICA. Silvia, ¿qué tal? Bienvenida a Estación Central. Buenas noches, Igor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, empieza el año y empezamos con nuevas autoridades a nivel local, a nivel regional también. En general, ¿tú podrías plantear un desafío al que se enfrentan estas nuevas autoridades? Sabemos, pues, ¿no?, que cada localidad tiene su propia problemática, ¿no? Pero en general, un alcalde nuevo, ¿qué desafío tiene por delante? Sí. A propósito también de la nota que salió, ¿no?, sobre el tema de la ejecución presupuestal y también la nota que ha salido recientemente en el comercio, podemos ver que solamente lo que es Lima y Callao tenemos que son de las 50 autoridades locales, son 37 son nuevos. Es decir, que por primera vez van a asumir la gestión municipal. Entonces, el desafío que se va a enfrentar es de que han habido bastantes cambios a nivel, por ejemplo, lo que viene a ser la gestión de recursos humanos, y con los cambios que se han dado ahora, que son los CAS indeterminados, por ejemplo, que se han establecido, y en la ley de presupuesto reciente, que también fue publicado una particularidad sobre ese aspecto, creo que es importante que se den cuenta las autoridades que están ingresando, que van a tener que gestionar, probablemente enfrentándose también a una realidad quizá distinta a antes, donde digamos que un poco la costumbre era que se van con sus equipos. Y ahora vemos de que en ese aspecto hay más control. Hay una ley que recién se publicó el año pasado, que es la ley sobre idoneidad para el acceso a la función pública en cargos de confianza, y el porcentaje para los cargos de confianza es menor al 5%. Entonces, eso va a ser un aspecto que sí va a ser importante que se puedan dar cuenta ahora, sobre todo que estamos a expectativas de quiénes van a asumir, por ejemplo, las gerencias municipales, si se van a cumplir con los requisitos. Y particularmente porque hay nuevos requisitos que se han establecido, y vamos a ver cómo se termina cumpliendo eso a nivel nacional. 3 de cada 4 dicen que son nuevos, ¿no? La estadística que tú también mencionabas. Sí, 3 de cada 4 solamente lo que estamos hablando acá en Lima y Callao, ¿no? Pero en regiones también tenemos una realidad que tenemos que enfrentar, que tiene que ver con el hecho, por ejemplo, lo que recientemente hemos visto con la ejecución presupuestal. Las que entran ahora, las autoridades, entran con un presupuesto del cual ellos definitivamente, pues un presupuesto que ya está aprobado, ¿no? Que se ha aprobado el año pasado. Entonces, sobre la base de ese presupuesto tienen que ver cómo van a implementar todas aquellas medidas que han prometido en campaña, porque hay algo que tienen que identificar, que hasta el día 31 eran autoridades electas y ahora son autoridades en ejercicio. Entonces, el discurso de campaña ya terminó. Ahora ya tienen que atender, ya estando ahí, cuáles son las necesidades y los servicios públicos a los que se le tienen que dar prioridad. Y este es un punto importante, porque muchas veces lo que ocurre es que la población, el ciudadano, culpa a Lima, a la región o al gobierno de un tema que muchas veces es competencia o local o regional, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema allí? O sea, la transferencia de dinero del MEF a los gobiernos regionales que se hace quizás tardíamente, o hay de verdad una incapacidad técnica o de funcionarios de no poder ejecutar los presupuestos a fin de año. Tú has mencionado un aspecto muy importante, Igor, que es el tema, la transferencia. Eso es un aspecto. Pero normalmente ese tema radica más en lo que viene a ser los gobiernos regionales, ¿no? Porque en los gobiernos regionales sucede algo que también eso nos lleva a reflexionar con la realidad política, que es el hecho de que quien asume normalmente como gobernador regional no es del mismo partido que de las provincias y distritos. Entonces, al ver el tema de la distribución y la gestión, hay muy poca articulación. Ese es uno de los problemas. Otro es el que tú mencionaste, el perfil técnico. Actualmente hay de alguna forma más, se puede decir, está más regulado ese aspecto con Servir, un poco también ahora con esta norma que también regula los puestos de confianza. Entonces, ya estamos hablando que son otro tipo de aspectos que se han sumado. Pero también tiene que ver con la falta de capacidad de la programación para la ejecución del gasto, ¿no? Y eso se ha reflejado, las cifras son altas a nivel de dinero que han quedado sin ejecutar, pero para poder hacer, creo, un análisis exhaustivo a qué se debe esta deficiencia, habría que ver la realidad de cada localidad. ¿Por qué? Porque también la realidad política que vemos a nivel nacional, eso para los televidentes, también se refleja a nivel descentralizado. El tema de las figuras de control político como la vacancia y la suspensión ahora son de uso más recurrente y quizá no se conoce mucho por las figuras que hemos visto acá a nivel, digamos, de Lima, pero en provincia eso también se usa y eso produce también una inestabilidad política que también termina afectando y conlleva al hecho de que la ejecución en el gasto finalmente también se ve afectada. Y luego están las obras
innecesarias, ¿no? Que muchas veces vemos pues los típicos elefantes blancos de Destina y cuando no se da una atención a necesidades reales. Sí, tiene que ver mucho también ahora, por ejemplo, una nueva función que tienen los regidores, y eso sí es importante que sepamos. Los regidores el año pasado se modificó la ley orgánica de municipalidades. Ellos ya tenían una labor de fiscalización, efectivamente, pero ahora ellos ya pueden conformar comisiones investigadoras. Entonces, digamos que el controller que está sujeto ahorita, quien va a ocupar el cargo edil, es mucho mayor. Entonces, la labor de hacer una buena, con responsabilidad, su labor de fiscalización va a conllevar a precisamente que, por ejemplo, se puedan identificar también estos aspectos que tú mencionas, o sea, en materia de investigación, y no dejemos todo que salte finalmente después en una auditoría por parte de Contraloría, ¿no? También es importante resaltar acá el rol de la ciudadanía. Creo que nosotros ya hemos pasado un proceso electoral y es importante ahora reflexionar y ver sobre todo qué se va a tomar en cuenta en la reforma electoral y política, para ver qué otros aspectos se suman para que de alguna forma haya mayor articulación y se asegure mayor presencia de cuadros que sí puedan conllevar a una gestión descentralizada mucho más eficiente. Antes de pasar al tema de Lima, este punto importante porque se viene un proceso de reformas políticas, ¿no? De cara a las próximas elecciones que van a regir el futuro, ya no de esta gestión, sino de más adelante. ¿Qué debería incluirse? Porque mucho se habla de bicameralidad, tal, pero eso a nivel del Congreso. Pero, ¿qué reforma política debería venir con todo este proceso de cara a las regiones y las municipalidades? Yo destaco dos aspectos. Uno de ellos es el hecho de equiparar el periodo de 4 o 5 años, como tenemos en las elecciones generales. Creo que eso va a ser un paso importante para que, sobre todo, ahora que normalmente estamos viendo que hay mayor coincidencia por un poco la situación política, podamos de alguna forma tener equiparar estos plazos. La sincronización. La sincronización, exacto. Y el segundo aspecto importante es el tema de, por lo menos, creo yo, permitir una reelección, al menos una sola vez. Porque nosotros sabemos, y si revisamos la data, vemos que Perú no es un país que tienda a votar o optar mucho por la reelección, ¿no? Pero sí han habido casos emblemáticos de alcaldes que probablemente han conllevado a tener una percepción negativa. Entonces creo que esos dos aspectos a nivel de parte de la reforma política pueden sumar a que haya un poco más de continuidad en las políticas locales y regionales que se implementan, que dicho sea de paso, tienen también que estar alineadas a lo que se puede hacer a nivel de las políticas nacionales, y eso es importante. Para eso los perfiles técnicos que sean competentes para que finalmente todo lo que se haga a nivel nacional de las políticas en salud, educación, terminen finalmente siendo aterrizadas a nivel descentralizado. Es un proceso. Nosotros desde INICAM, particularmente donde me encuentro, hacemos precisamente esa labor, y creo que sí es importante que haya estos espacios que permitan poder identificar sobre todo en qué aspectos mejoran, pero sobre todo se puedan seguir capacitando. Ahora el personal que ya ha ingresado, las autoridades opten por seguir mejorando y de paso sobre todo para mejorar y ofrecer mejores servicios públicos. ¿Y hay alguna fórmula para que los gobernadores rindan cuentas ante, no sé, al Congreso de la República? Porque mucho se habló en su momento de que hasta el presidente o los ministros son de alguna forma fiscalizados por el Congreso, ¿no? Pero los gobernadores regionales como que solo ante sus consejos, ¿no? Pero más allá de eso. Bueno, lo que pasa es que son 196, por ejemplo, provincias, tenemos 25 gobiernos regionales, y hay una figura que actualmente se ha implementado ya por parte también de la Contraloría, que es el tema de la rendición de cuentas, y esto se hace de manera anual. Entonces, hay una rendición de cuentas que se realiza ya a nivel de todos los titulares de pliego, a nivel de los distintos niveles, ¿no? A nivel nacional y descentralizado. Entonces, yo creo que sujetar eso a un tema de, además, a nivel político, no sé qué tan, habría que analizarlo para ver qué tan eficiente podría resultar cuando ya tenemos otros mecanismos de rendición de cuentas que tenemos que apuntalar para que veamos si realmente son eficientes, porque ya se están implementando. Por ejemplo, el año pasado que acaba de terminar, consideran 2 procesos en una directiva que fue regulada por la Contraloría, que es el proceso de transferencia-gestión y también el proceso de rendición de cuentas. Entonces, el 28 culminó el proceso de transferencia-gestión y el día 31 el de rendición de cuentas. Dicho sea de paso, quienes están asumiendo ahorita pueden ya revisar el informe de rendición de cuentas de la gestión anterior, ¿no? De al menos del último año. Entonces, sí creo que también hay que darle una mirada y revisar qué mecanismo podría ser el más eficiente. Un poco más administrativo, menos político para evitar ahí. Centrémonos en Lima entonces. El alcalde
tenemos nuevo alcalde, Rafael López Aliaga. Hoy ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el tema de los peajes, ¿no? Una oferta de campaña que finalmente se ha reconocido que se tiene que, de alguna forma, renegociar, ¿no? No se puede simplemente cerrar el tema y ya está, ¿no? Porque, de hecho, arrastramos laudos y temas arbitrales, ¿no? de gestiones anteriores, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema? Creo que en el caso del alcalde metropolitano ha sido muy positivo ver el mensaje político que se ha dado de que en su juramentación haya podido estar presente la presidenta de la República y también el presidente del Congreso. Creo que eso es un mensaje positivo que hace muchos años no se veía. Entonces, eso es algo que se puede destacar. De lo que él ha hecho en su campaña, en su plan de gobierno y lo que ha dicho en su discurso, ahora que ya está en el cargo, tiene de alguna manera que poder llevar a cabo lo que se ha venido ofreciendo porque hay un compromiso, ¿no? Un compromiso también ahí con sus electores. Con relación al tema de los peajes, va a tener que revisar en todo caso los contratos específicos y ver de qué manera se lleva a cabo ese planteamiento de negociación y hasta qué punto es factible con relación a lo que ya existe, porque como tú bien has mencionado, un aspecto importante que se debe tomar en cuenta es de que en el Estado no es pues que una decisión política normalmente no tiene consecuencias si se afecta a nivel de un contrato, ¿no? Porque esto conlleva consecuencias como, por ejemplo, penalidades o sumas altas o elevadas a nivel de laudos arbitrales. Entonces, ahí el equipo del alcalde metropolitano tiene que evaluar bien cuáles son las medidas que va a implementar ahora que ya está en la gestión. Y algo que también ha llamado la atención, que tiene que ver con lo que mencionabas antes, es el tema de los trabajadores, ¿no? Los puestos de confianza. Hoy hemos visto que en un principio la explicación de la municipalidad era que pues había locadores de servicio cuyo contrato venció el 31 y no había renovaciones porque había un exceso, han dado cifras, 400 millones dice que se perdía por ese tema, exceso de contrataciones. Incluso Miguel Romero, al parecer en la última etapa, según López Aliaga, intentó contratar 1.000 personas, pero hay un tema de, me parece que es el régimen CAS, que también están incluidos en esta, aunque es contrato indefinido, ¿no? Ahí la polémica un poco, ¿no? Sí, sobre ese caso en particular han habido 2 etapas, si podemos verlo de esa manera, ¿no? Una ha sido en donde incluso se tiene un pronunciamiento de servir con requisitos específicos que se deben considerar para aquellos CAS que puedan ser tratados como indeterminados. Y otra etapa se ha dado recientemente con la publicación de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2023, en donde en una disposición, la 60ª disposición, se ha establecido de que aquellos CAS que realicen labores permanentes y siempre que esto sea determinado por las oficinas de recursos humanos respectivas y tengan ese tratamiento de actividades permanentes, deberían ser considerados a plazo indeterminado. Ahí hay 2 aspectos. Es que ese análisis hay que ver si hubo tiempo para que lo hagan quienes ya salieron. Porque esa norma desde el año pasado y han tenido hasta el 20 de diciembre, según la ley de presupuesto, para hacerlo. ¿Han podido hacerlo o no? Eso es un tema que se tiene que revisar o se debió seguro revisar en la transferencia de gestión y si no, tendrá que ser materia de análisis quien va a asumir ahora ese puesto, si es que llega a asumir o si es que ya la persona que está ahí, el área de recursos humanos, tenga que hacer esta evaluación para determinar. Pero efectivamente es un punto muy importante porque sobre todo, sabiendo la falencia que tenemos a nivel de personal calificado para esas áreas, a nivel descentralizado, va a implicar un reto. Y ahí yo sí creo que la labor que tiene que hacer en este caso Servir es importante como ente rector, porque se tiene que dar soporte para que las distintas áreas de recursos humanos de los gobiernos regionales y municipales veamos si realmente han hecho un análisis que corresponda, porque si no después estamos perjudicando también a los trabajadores. Claro, es verdad. Y para hablar un poco del presupuesto, también leía por ahí que quienes van a asumir estos roles van a ver incrementados los presupuestos respecto del año pasado, ¿no? Se hablaba hasta de un 25% más. ¿Eso es tan así? O sea, van a tener Sí. Uno puede pensar que como ve que hay más presupuesto, entonces hay más para ejecutar, pero el presupuesto del 25% incrementado es con relación al primer año de gestión de quienes salen, es decir, con relación al 2019. Entonces, recordemos que estamos en una situación también económica diferente. Nuestra realidad de hace 4 años no es la misma. Los precios tampoco son lo mismo de los productos. Entonces, no soy economista, pero puedo y me atrevo a decir
de que el mayor presupuesto involucra también a los costos que conlleva un poco la situación actual. Entonces, el hecho de que haya más presupuesto no necesariamente involucra de que va a haber una mejora inmediata en toda la gestión o la ejecución en sí. Eso va a depender mucho de la capacidad de ejecución y de gasto que pueda tener en este caso las autoridades, pero también hay un aspecto importante. Quizá para los gobiernos locales la mayor relevancia que se tiene a nivel del presupuesto es el tema de la recaudación municipal, porque eso es lo que conlleva precisamente a que pueda prestar mejores servicios. Y nosotros, a nivel de nuestra cultura tributaria, tenemos que tener mayor sensibilidad y eso es algo que se tiene que conocer. Por eso es importante difundir las funciones reales que tiene cada gobierno local para que la percepción de repente de insatisfacción que tiene la ciudadanía con relación a la ejecución del presupuesto no se quede con una única mirada a los números, sino también a la realidad. Nosotros, por ejemplo, en INICAN tenemos un observatorio que es Lupita Perú. Es un observatorio para la gestión municipal y regional y tenemos indicadores de gestión en 4 pilares. Uno de ellos tiene que ver con recursos municipales. Y la página web lupita.pe recientemente lo estamos actualizando con la data de los últimos, desde el 2015. Entonces los gobiernos locales encuentran en nosotros un espacio para poder hacer análisis y poder ayudarlos a identificar, por ejemplo, un poco cómo ha venido dándose durante los años con relación a cada uno de esos aspectos. Entonces sí es importante que la ciudadanía conozca eso. Y para eso es importante también que quienes van a asumir sobre todo estén preparados. Entonces, por el parte del personal técnico es relevante, pero recordemos que el personal de confianza era 5%. Entonces, los contratos fantasmas a los que hacía referencia, por ejemplo, el alcalde metropolitano, vamos a ver ahora cuántos se van con terceros. Porque si no los pueden contratar directamente como personal permanente, probablemente lo que termine aumentando el porcentaje sean, en este caso, el personal tercerizado. Entonces, ahí, por ejemplo, seguro Contraloría en su momento va a poner ojeriza mucho a esos aspectos. Muy bien, Silvia. Muchas gracias por tu tiempo, por esta explicación. Gracias, entonces, el análisis del tema regional, municipal, que, bueno, empezamos los peruanos a nivel nacional una nueva etapa con nuestros gobiernos regionales y municipales y, bueno, es importante conocer todos estos aspectos. De momento nos vamos a un corte y ya regresamos.